Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo del romance y las sorpresas, porque tenemos una historia que les va a robar el aliento. ¿Listos para un torbellino de emociones? Porque hoy vamos a desvelar la sorpresa romántica de Mert a Afra, Amor en la noche. Si han leído bien, vamos a explorar uno de esos momentos mágicos que nos hacen creer en el amor verdadero, en esos gestos que trascienden lo ordinario y se graban a fuego en la memoria. Si son amantes de las historias conmovedoras, de los gestos inesperados y por supuesto, del amor en su máxima expresión, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos por completo en la trama, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras románticas, porque créanme, tenemos muchas más guardadas. Ahora, ¿qué es exactamente esta sorpresa romántica de Mert a Afra, Amor en la noche? Pues imaginen esto, una noche estrellada, una ciudad envuelta en un manto de misterio y tranquilidad, y de repente, un despliegue de ingenio, de cariño, de pura devoción. Mert, nuestro protagonista, decide que una noche cualquiera no es suficiente para expresar todo lo que siente por Afra. Quiere crear un recuerdo imborrable, un momento que ella atesore para siempre. Y lo que planea, bueno, es de una belleza y de una delicadeza que te hacen suspirar. No estamos hablando de un simple ramo de flores o una cena a la luz de las velas, que también son maravillosos, sino de algo mucho más elaborado, algo que demuestra un conocimiento profundo de los gustos y el corazón de Afra. Mert ha estado observando, escuchando, absorbiendo cada detalle de ella. Sabe que la hace sonreír, que la emociona, que la transporta. Y ha decidido materializar esa comprensión en una noche que se convierte en un cuento de hadas moderno. La preparación, mis queridos amigos, es clave. Mert no se lanza a la acción sin un plan maestro. Se dice que pasó semanas tramando, coordinando, buscando los elementos perfectos. Imaginen la presión, pero también la emoción de saber que cada detalle, por pequeño que sea, está pensado para ella. Desde la elección del lugar, que no es casualidad, sino un sitio con un significado especial para ambos, hasta la música que creará la atmósfera perfecta. Los rumores cuentan que Mert organizó algo que involucra luces. Sí, muchas luces. Pero no luces cualquiera. Luces que forman patrones, que cuentan una historia. Quizás forman las iniciales de sus nombres, quizás representan constelaciones que les recuerdan alguna aventura compartida. Piensen en la magia de tener el cielo nocturno, o una parte de él, transformada en un lienzo viviente para su amor. Y no solo las luces. La música es otro componente vital. No es un playlist cualquiera. Es una selección curada, cada canción con su propia historia, cada melodía con un recuerdo asociado. Tal vez incluyó esa canción que sonaba la primera vez que se miraron a los ojos, o esa melodía que escucharon juntos en un viaje inolvidable. La idea es que la música envuelva a Afra, la transporte a través de sus recuerdos y sentimientos, intensificando la experiencia. ¿Y qué hay de los aromas? Porque una experiencia sensorial completa es crucial. Se dice que Mert también se preocupó por el perfume del aire, quizás con flores exóticas que Afra adora, o con ese aroma específico que la hace sentir en paz. El momento cumbre, claro está, es la aparición de Afra. ¿Cómo la lleva Mert a esta sorpresa? ¿La recoge con los ojos vendados para maximizar la intriga? ¿La conduce por un camino misterioso hasta el lugar mágico? La expectativa debió ser palpable. Y cuando finalmente llega, y sus ojos se abren, ¡boom! Toda la belleza, todo el esfuerzo, todo el amor condensado en ese instante. La reacción de Afra es, sin duda, uno de los momentos más esperados. Se dice que sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de pura felicidad y gratitud. Una sonrisa que iluminó la noche, un abrazo que selló ese momento para siempre. Mert, al verla así, sabría que cada segundo de su arduo trabajo había valido la pena. Pero la sorpresa no se detiene ahí. A menudo, estos gestos románticos vienen acompañados de palabras, de declaraciones. Imaginen a Mert con el corazón latiendo a 1000 por hora, tomándole las manos a Afra y diciéndole cosas que salen directamente de su alma. No discursos ensayados, sino palabras sinceras, espontáneas, que reflejan la profundidad de su amor. Quizás le recuerde por qué la eligió, las cualidades que admira en ella, los sueños que tiene para su futuro juntos. La noche se convierte en un diálogo íntimo, un intercambio de almas bajo el manto de las estrellas.
Y es que Mert no solo buscaba crear un momento bonito, sino reafirmar su compromiso, su dedicación. En un mundo donde las relaciones a veces pueden volverse rutinarias, estos gestos son un recordatorio poderoso de que el amor necesita ser cultivado, celebrado, mostrado activamente. La sorpresa de Mert a Afra es un ejemplo brillante de cómo la planificación, la atención al detalle y sobre todo, un amor sincero, pueden transformar una noche común en un evento extraordinario. Más allá de los detalles específicos que son tan comentados, lo que realmente resuena de esta historia es la intención detrás del gesto. Mert no buscaba impresionar a nadie más que a Afra. No era para las redes sociales, ni para presumir. Era un acto de amor puro, un regalo para el alma de la mujer que ama. Y esa autenticidad es lo que hace que este tipo de sorpresas sean tan conmovedoras. Nos recuerdan que el amor verdadero se manifiesta en los actos, en el esfuerzo, en la voluntad de hacer feliz a la otra persona. Ahora, ¿podemos aprender nosotros de la sorpresa de Mert a Afra? Pues varias cosas. Primero, que los detalles importan. No se trata de gastar una fortuna, sino de invertir tiempo y pensamiento en conocer a la persona que amamos. ¿Qué le gusta? ¿Qué la hace sentir especial? ¿Qué momentos han sido importantes para ustedes como pareja? Segundo, que la planificación puede ser una forma de expresar amor. No todo tiene que ser espontáneo. Un gesto bien planificado puede demostrar un nivel de dedicación y cuidado que la espontaneidad a veces no alcanza. Tercero, que debemos estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort para sorprender a nuestros seres queridos. Mert seguramente tuvo que invertir tiempo y energía, quizás hasta un poco de estrés, pero el resultado fue una noche inolvidable. Y finalmente, que el amor se celebra. No debemos esperar a ocasiones especiales para demostrar nuestro afecto. Las sorpresas románticas como esta de Mert a Afra son una excelente manera de mantener viva la chispa y de recordarnos mutuamente por qué nos enamoramos. Esta historia nos deja con una sensación de calidez y optimismo. Nos recuerda que el romance sigue vivo, que hay personas dispuestas a poner todo su empeño para hacer felices a sus parejas. La sorpresa romántica de Mert a Afra, Amor en la noche, es más que un evento, es una inspiración. Es un recordatorio de que con un poco de creatividad y mucho corazón, podemos crear momentos mágicos que nutren nuestras relaciones y las hacen más fuertes. Y hablando de relaciones, ¿han tenido alguna experiencia similar? ¿Han sorprendido a alguien de una manera especial, o han sido sorprendidos? Nos encantaría escuchar sus historias. Así que para recapitular, hemos explorado la maravillosa sorpresa que Mert le preparó a Afra. Hablamos de la meticulosa planificación, de la magia de las luces, de la importancia de la música y los aromas, y sobre todo, de la profunda intención y el amor que impulsaron este gesto. Ha sido un viaje a través de la creación de un recuerdo imborrable, un ejemplo perfecto de cómo el amor, cuando se expresa con dedicación y creatividad, puede iluminar incluso la noche más oscura. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este vídeo. Ha sido un placer compartir con ustedes esta historia inspiradora. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la sorpresa de Mert? ¿Cuál fue el detalle que más les conmovió? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y saber qué piensan. Y si este vídeo les ha tocado el corazón, o les ha dado alguna idea para sorprender a su propia pareja, por favor, no duden en darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que creen que disfrutarían de esta historia romántica. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que les notifiquemos cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de historias y reflexiones sobre el amor y la vida. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta pronto.